Hay un tesoro invaluable escondido en Colombia, una especie de farmacia natural que, de verdad, no existe en ninguna otra parte del mundo. Pero toda esta riqueza, todo este conocimiento ancestral, se enfrenta a una amenaza muy seria. Hoy vamos a explorar esta biblioteca viva y a descubrir por qué estamos literalmente en una carrera contrarreloj para salvarla. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la solución a futuras enfermedades no estuviera en un laboratorio de alta tecnología, sino creciendo en las montañas y selvas de un solo país? Pues, aunque suene a película, esa es la increíble realidad de Colombia. Miren este número, 204. Un inventario científico reciente reveló esta cifra y es sencillamente asombrosa. Es el número exacto de especies de plantas medicinales que son endémicas de Colombia. ¿Y esto qué significa? Pues que no crecen de forma natural en ningún otro rincón del planeta, solo allí. Y para que nos demos una idea de la dimensión de esto, Colombia es hogar del 15% de todas las plantas con usos terapéuticos que la ciencia conoce. Pero lo que de verdad es impresionante es la exclusividad. Ninguna otra nación tiene una concentración tan alta de medicina que es literalmente única en el mundo. Ok, primero lo primero. Vamos a abrir las puertas de esta farmacia oculta para entender su verdadera magnitud y por qué se considera un tesoro de importancia mundial. Pero claro, un tesoro así es increíblemente frágil. Ahora, vamos a ver la doble amenaza que podría ser que estas puertas se cierren para siempre. El riesgo, cuando lo vemos en cifras, es bastante preocupante. De estas especies únicas, 140 tienen una distribución más o menos amplia. Pero, fíjense en el otro número, 64. Casi un tercio está en grave peligro. 64 especies. Esto significa que casi una de cada 3 de estas plantas medicinales tan especiales vive en áreas geográficas muy limitadas, a veces en una sola montaña o en un único valle, lo que las hace extremadamente vulnerables a desaparecer por completo. Y aquí el problema es doble. No solo es que corren el riesgo de extinguirse, es que la mayoría de estas plantas son tan poco conocidas que sus posibles beneficios para la medicina moderna ni siquiera han empezado a investigarse. Es una carrera contra el tiempo. Para salvarlas, sí, pero también para descubrir todos sus secretos. Pero la amenaza va mucho más allá de la biología. Hay una segunda llave para poder entrar a esta farmacia, una que es incluso más frágil: el conocimiento humano. A ver, las plantas por sí solas son un potencial que no sabemos cómo usar. El verdadero tesoro es la combinación, la planta y la sabiduría ancestral sobre cómo, cuándo y para qué utilizarla. Esto es lo que se conoce como una biblioteca viva, un conocimiento que se ha pasado de generación en generación. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos. Por un lado tenemos la tradición oral, un conocimiento profundo, espiritual, conectado a la comunidad. Y por el otro, bueno, fuerzas como la globalización, la migración a las ciudades, la dependencia de los fármacos, todo esto está rompiendo la cadena de transmisión de ese saber. Hay una frase que lo resume perfectamente. Los saberes ancestrales no solo son memoria del pasado, sino fuerza viva del presente. Esto es clave, nos recuerda que no estamos hablando de una reliquia o de algo antiguo, sino de una forma activa y presente de entender la salud y la naturaleza. Y aquí viene el dato más alarmante de todos. Mientras los científicos se apuran para salvar las plantas, la sabiduría oral, que no se puede congelar ni guardar en un banco de semillas, se está perdiendo a un ritmo todavía más acelerado. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se salva una biblioteca viva? La respuesta parece estar en un esfuerzo desde dos frentes, una carrera para proteger tanto las plantas como el conocimiento que les da vida. Básicamente se están llevando a cabo dos misiones que se complementan. Una es puramente científica, enfocada en el mundo físico, en las plantas. La otra es cultural, enfocada en ese mundo intangible del saber. Por el lado científico, el trabajo es súper meticuloso. Los investigadores están creando un inventario completo, revisando cada dato, cada colección botánica, para identificar y clasificar estas 204 especies. El objetivo es claro: desarrollar planes de conservación urgentes, sobre todo para esas 64 que están más vulnerables. Y al mismo tiempo, a nivel de las comunidades, la revitalización ya está pasando. Se organizan círculos de la palabra donde los mayores y sabedores comparten su sabiduría. En las escuelas, los niños ya no solo leen sobre plantas en los libros, sino que las cultivan con sus propias manos en huertas. Están creando sus propias guías ilustradas, asegurándose de que el conocimiento no solo se conserve, sino que siga vivo y sea relevante para ellos. El futuro de esta farmacia
Al parecer, no depende de elegir entre la ciencia o la tradición, sino de ser capaces de crear un puente sólido entre ambos mundos. Es que la verdadera innovación aquí parece nacer de la sinergia, de construir un puente de respeto mutuo y de colaboración entre el conocimiento que sale de un laboratorio y la sabiduría que vive en una comunidad. Entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Qué se puede hacer? El camino a seguir parece tener varios puntos clave. Usar la ciencia para validar y entender mejor los saberes ancestrales, integrar esta sabiduría en la educación formal y quizá lo más importante, reconocer a las comunidades indígenas no como fuentes de información, sino como guardianas y protagonistas de su propio patrimonio. Porque el objetivo final va mucho más allá de una simple conservación. No se trata de guardar cosas estáticas como si fueran piezas de un museo. De lo que se trata es de proteger una relación que está viva, que evoluciona, un ecosistema de conocimiento donde la biología y la cultura se alimentan la una a la otra. Y este es un patrimonio que al final nos pertenece a todos. Así que la gran pregunta que nos queda, la que de verdad importa, no es solamente cómo salvar las plantas, es cómo nos aseguramos de que tanto la farmacia natural como sus guardianes, las personas que portan el conocimiento ancestral, puedan prosperar juntos en el futuro.